Vamos a conversar sobre las mascarillas. Las mascarillas. Ya se encuentra con nosotros Margarita Jun, quien es especialista del Ministerio de Salud. Buenos días, bienvenida a Diálogo Abierto. Hola, buenos días. Bueno, a ver, hemos empezado esta pandemia utilizando mascarillas de tela, luego se empezaron a utilizar mascarillas quirúrgicas porque las NK95 eran carísimas en ese momento, ahora ya son más accesibles, pero queremos saber cuál es el uso correcto, qué tipo de mascarilla es la que debemos usar hoy, que además tenemos tantas variantes que son tan peligrosas. A ver, en realidad la mascarilla ideal es la mascarilla que tenga más capas de filtración, ¿no? Hay que recordar que una mascarilla cumple la función de filtrar, tiene una función de barrera entre el medio externo de cualquier agente, no solamente del que causa el COVID-19, sino también de otros agentes, ¿no? Otro tipo de gérmenes. Entonces, mientras más capas o más filtros tenga esta mascarilla, es mejor. Idealmente, como bien dices, la mascarilla KN95 sería una buena opción porque tiene 5 capas de filtración. La otra mascarilla común que se está usando es esta otra que la conocemos como mascarilla quirúrgica. Dependiendo de la marca, puede ser que tenga doble faz como esta, blanca y celeste, o como esta que tenga los dos lados blancos. Entonces, si tuviéramos que elegir ¿qué mascarilla usar? La respuesta va a ser siempre aquella que nos proteja más, y la que nos protege más es aquella que tiene más capas de filtración, como la KN95 o como esta otra que tenemos por acá, que es la N95. En realidad la N95 está más indicada para personal de salud que trabaja en contacto directo con pacientes, personal de hospitales, de clínicas, etcétera, no así para la población en general. No obstante, si nosotros como familiar de un paciente, como una persona que va a estar expuesta a un ambiente altamente, con alta carga viral, entonces sería recomendable usar este tipo de mascarillas. Vale decir, si por alguna razón tengo que ir al hospital a ver a un familiar o yo mismo soy el paciente, lo mejor es usar este tipo de mascarilla. Si no hay la opción, tenemos esta otra que es la KN95, que en tanto y en cuanto tenga la integridad y la forma compacta que tiene que tener como cuando está nueva, cumpliría su función. ¿Cuántos días, doctora, se puede usar una KN95? Claro, justamente esto íbamos a mencionar. Lo más importante de la mascarilla es que, como decía hace un momento, mantenga la integridad. Eso va a tener que ver, el tiempo de uso va a tener que ver, depende de qué tanto tiempo se use. No es lo mismo usarla media hora al día porque fui al mercado, que usarla todo el día porque estoy, trabajando en la calle o estoy en el trabajo, en contacto con otras personas. La humedad de la propia respiración, el tiempo que haya tenido en la mascarilla va a influir en la integridad de esta mascarilla, y por lo tanto, si ya está muy húmeda, las capas se separan y pierden su capacidad de filtración. En teoría, estas mascarillas, las mascarillas quirúrgicas, que solamente tienen 3 capas, duran, si es que se usa de forma continua, un máximo de 3 a 4 horas, ¿no? Pero si esas 3 o 4 horas implican que hemos estado haciendo actividad física, hemos sudado, hemos tenido mayor vapor de agua cuando respiramos, probablemente duren menos y lo vamos a notar porque se humedece. Y hay un punto que quiero aclarar importante porque lo han estado preguntando en redes sociales. En el caso de esta mascarilla, por ejemplo, ¿cuál es la que va hacia adentro o hacia afuera? ¿La parte celeste o la parte blanca? La respuesta la va a dar la propia mascarilla, porque si se dan cuenta, esta mascarilla no tiene ese faz, ¿verdad? Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando la abrimos, la mascarilla tiene pliegues en contrasentido por delante y por detrás. Pero cuando las estiramos, la mascarilla va a tomar una forma donde hay una concavidad y una convexidad que tiene que ajustarse al tamaño de nuestro rostro, ¿no? En este caso, con las ligas hacia adentro, se coloca detrás de la oreja. Idealmente hay que lavarse las manos antes de colocársela, y si no tenemos esa posibilidad, usar alcohol en gel o alcohol líquido
como ya se ha explicado bastante por los medios de comunicación. Y en el caso, doctora, de la mascarilla quirúrgica que tiene el lado celeste es el que va hacia afuera. Va hacia adentro, en este caso, en realidad va a depender mucho de la marca, ¿no? Incluso hay mascarillas que tienen en la parte inferior la marca propia de la mascarilla, pero en este caso que no la tiene, como le decía en el ejemplo anterior, la respuesta la da la misma mascarilla. La estiramos y, como ven, forma una concavidad y una convexidad que va a tener la forma de nuestro rostro. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el adminículo de metal que está en la parte superior debe ser ajustado siempre en el puente nasal, en el hueso de la nariz, ¿no? Habían dicho que la parte azul iba para afuera, doctora, en el caso de las mascarillas quirúrgicas. Justamente queríamos hacer esa aclaración porque han habido bastantes consultas al respecto, pero consultando con otros especialistas y de acuerdo a la literatura, en realidad las mascarillas ya tienen un diseño y nos vamos a dar cuenta porque los hilos que la sujetan, en este caso estos elásticos, están hacia la parte interna. La parte interna es la que tiene que ir hacia la cara, hacia nuestro rostro. En este caso, la parte celeste correspondería para la parte interna, como bien digo, ¿no? Doctora Julia. Pero lo más práctico, para no tener que explicar cuestiones de pliegues, cuestiones de filtro, lo más práctico sería, vamos a hacer el ejercicio nuevamente, estirar la mascarilla y la mascarilla va a tomar la forma por la cual debe ser usada. Eso en virtud de los pliegues que tiene a los bordes que le han dado el fabricante, de tal forma que los filtros que corresponden van a ir hacia la parte interna o externa dependiendo de la marca que tengamos a la mano. Doctora Julia, ¿No? Porque esta, por ejemplo, no tiene el lado celeste, entonces la duda sería cuál va para el lado interno y cuál va para el lado externo, y como les vuelvo a repetir, la propia mascarilla nos da la orientación. En cuanto al mantenimiento de la mascarilla, una vez que la uso, por ejemplo, para ir al supermercado, para salir a hacer alguna gestión de media hora o una hora, ¿cómo mantengo esta mascarilla en casa? ¿Le puedo echar alcohol? ¿La pongo del sol? ¿Cuál es la mejor forma de su mantenimiento? Bueno, idealmente estas mascarillas son descartables. Son descartables. No, me refería a la otra, a la NK. Me refería a la NK95. KN. O KN. A esta de aquí. Como le vuelvo a comentar, si la mascarilla ha perdido la integridad, si esta es una mascarilla nueva, ¿no? La tenemos acá para ejemplificar en esta conversación. Si se dan cuenta, esta mascarilla tiene el adminículo de metal firme, no ha perdido su integridad, las capas están firmemente adheridas, no ha estado expuesta a humedad, los elásticos no han perdido la fuerza que deben tener para hacer la tensión detrás de las orejas, etcétera, ¿no? Pero lo principal es darse cuenta que el filtro no está húmedo. Si el filtro está húmedo, quiere decir que la mascarilla ya perdió la capacidad de filtración ideal. Doctora, no sirve... En el caso de las mascarillas... Colocarle alcohol, colocarle jaboncillo, estas mascarillas no se lavan, no se secan, no se planchan, no se le aplica secadora, porque mientras más las manipulemos, mientras más la exponemos a la humedad, menos capacidad de filtración tiene y menos nos van a servir para el objetivo para el cual han sido diseñadas. Bien, en el caso de las mascarillas quirúrgicas, ¿es necesario utilizar 2 mascarillas? Porque es algo que también se ha estado comentando mucho en redes. Y la otra pregunta es, en el caso de las mascarillas de tela, ¿es recomendable debajo de la mascarilla de tela utilizar una mascarilla quirúrgica para mayor protección? Muy buena pregunta, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la premisa de la mascarilla, la función de la mascarilla es filtrar los agentes externos. Entonces, si tenemos más capas, más capacidad de filtración va a tener la barrera que tengamos en el rostro, en la cara, ¿no? En ese caso, si usamos 2 mascarillas, pues entonces vamos a tener más barrera de filtración, pero quizás vamos a incurrir en un gasto innecesario, porque si bien es cierto, en Europa actualmente se está reportando que estas mascarillas no tienen suficiente capacidad de filtración, en nuestro medio todavía no hay, no se dan alcances al respecto. Sí, tener más capas en teoría nos podría proteger, pero ¿qué pasa? Que estas mascarillas son descartables, entonces si usamos 2 mascarillas, entonces
vamos a tener que desechar las dos mascarillas. No es que la que esté sobrepuesta nos vaya a servir más o nos vaya a servir menos. Las dos van a estar sometidas a manipulación, las dos se van a deformar, las dos están sometidas a humedad, entonces no van a cumplir la función de filtración. En ese caso sería más útil quizás, y si no hay mucho presupuesto, que es lo que ocurre con muchas de nuestras familias peruanas, es usar las mascarillas de tela, que si bien es cierto no tienen el mismo tipo de filtro que esta KN95 o que esta otra, la N95, por lo menos van a cumplir una función de barrera en tanto y en cuanto tengan más 3 o más capas. Idealmente una capa de algodón que absorba la humedad en la parte que está en contacto con nuestro rostro. Y en ese caso, estas mascarillas sí son lavables, ¿no? Sí las podemos lavar con un jabón suave. Recordemos que el virus es muy lábil al agua y al jabón, así que lo podemos lavar con un jabón suave y volverlas a utilizar. No obstante, así como cualquier artículo de tela, cualquier prenda de vestir que usemos, con el tiempo se va desgastando. Entonces vamos a tener que ir viendo si pierde esa integridad, si pierde esa firmeza, entonces es mejor tener otra para recambio. Es una opción, sí, usar una mascarilla de tela y usar otra descartable sobre ella, sí, es una opción, pero recordando siempre que la descartable lo ideal es desechar. Para la gente que hace deporte, que sale a montar bicicleta, que corre, que va a utilizar esta hora permitida en el caso de Lima Metropolitana y Lima Provincias para salir y que suda, es un poco fastidioso hacer ejercicio con una KN95. ¿Se recomendaría una quirúrgica que es un poco más delgada? ¿O cuál es la que...? Yo practico bastante deporte y personalmente he probado todas las mascarillas y por la humedad de la práctica deportiva se pierde muy rápido la capacidad de filtración, se separan muy rápido las capas por la humedad de la respiración. Incluso la capa interna suele hacer un vacío contra la boca cuando respiramos, entonces yo diría que no es útil la mascarilla quirúrgica por esa labilidad, por esa fragilidad que tienen al solo tener 3 capas. Quizás sería más útil esta de acá, que al tener esta forma no se deforma como esta otra. El problema es que quizás los deportistas toleran, por la demanda de oxígeno, quizás toleren un poco menos las mascarillas algunos deportistas que otras. Entonces, hay estas mascarillas que en realidad no están recomendadas porque tienen una válvula. Estas mascarillas los fabricantes las están comercializando como mascarillas especialmente para deporte. Pero yo tendría que agregar que estas mascarillas no protegen a las personas que están a nuestro alrededor. Pueden proteger, sí, a quien la está usando, pero estas válvulas no son capaces de filtrar los elementos que nosotros podamos expeler al momento de respirar. Entonces, claro, puede ser más cómoda para quien lo use o puede ser más versátil para el deportista, pero en realidad para efectos de protección para el resto de las personas no sería recomendable. Doctora, hay 2 preguntas de los oyentes y de los televidentes de Diálogo Abierto. Sí. Una, ¿dónde comprar las mascarillas? ¿Por qué? Porque nos están informando de que los principales distribuidores están en mesa redonda y eso ya genera preocupación. Y segundo, si existen o no mascarillas reutilizables, vale decir lavables. Como le vuelvo a decir, las mascarillas reutilizables, las únicas que se podrían utilizar son las de tela. Son estas, las de tela. Y eso que en tanto y en cuanto no pierdan la firmeza, la tela, tengan más de 3 capas, etcétera, ¿no? Son las únicas mascarillas que deberíamos reutilizar. Como le digo, en Europa ya les están recomendando, a nuestro medio todavía no han llegado alcances al respecto. En todo caso, de momento es una opción y si ya notamos que ha perdido la firmeza, podemos usar esta otra sobre la de tela, ¿no? Tomando en cuenta que esta mascarilla sí es descartable. ¿Dónde comprar las mascarillas? Lo ideal es comprarla en lugares debidamente acreditados. En nuestro medio, las tiendas establecidas tienen supuestamente registro sanitario
por lo menos casi todas las que tienen control y están establecidas, deben tener registro sanitario todos los artículos que venden. No es recomendable comprarlas en la calle. Hace poco hemos visto que en los medios de que, por ejemplo, las personas que venden diferentes tipos de mascarillas están manipulándolas quizás con las manos sin lavarse. Me parece, exacto, justamente sobre ese punto, doctora, tenemos un video que ha estado circulando en redes sociales y que por supuesto preocupa. Esta persona, que claramente busca ganarse la vida, está soplando la bolsa plástica donde va a ingresar la mascarilla quirúrgica para luego venderla. Es común ver en las calles a personas que venden mascarillas en bolsas al paso, no solamente las quirúrgicas, sino también las de tela. Y claro, este señor, sin saberlo, tal vez, está llenando esa bolsa con sus partículas y no sabemos si es una persona que de pronto está contagiada. Así es. Hay que recordar que el virus no sobrevive solo en el aire, pero sí puede sobrevivir en gotículas o partículas de humedad. En circunstancias de humedad, el virus puede permanecer en una bolsa, puede permanecer sobre la propia mascarilla. Entonces, en ese caso, lo mejor es prevenir el contacto de la mascarilla con la superficie, y en este caso, pues, de alguien que de todas maneras ha tenido contacto con el envase, ¿no? Claro, doctora, usted menciona mucho lo que se está haciendo en Europa y si bien es cierto acá no se toman rápidamente o de inmediato las mismas medidas, creo que sí son un referente, ¿no? Porque ellos también además tienen un camino un poco más avanzado en el tema de coronavirus. Por ejemplo, en Alemania les están exigiendo a todas las personas que salen a la calle o a tomar el transporte público una mascarilla que es la FFP2. Que es bastante similar, ¿no?, a la KN95, o corríjame usted. Incluso la FFP2 tiene la función de la N95, sino que es otro fabricante, otra manufactura, etc. Entonces, tiene mayor resistencia, tiene más resistencia a la humedad, tiene más cantidad de capas, etcétera, ¿no? Pero es porque como en Europa están como... digamos, están controlando más de cerca a los pacientes contagiados, se está viendo que la carga viral que puedan tener es mayor. Entonces, a mayor carga viral, más exposición, a más exposición debemos tener más protección. Claro. En nuestro medio, como comentábamos, entonces todavía no hay alcances al respecto y de momento, usando por lo menos las mascarillas que tenemos a la mano, hay que proteger. ¿Cómo guardar una mascarilla? O sea, entiendo que son desechables, pero por ejemplo, la KN95, ¿la puedo guardar? ¿La puedo, como decía Ricardo, colgar, ventilar? ¿Qué hacemos? En ese caso hay que tener en cuenta que el virus vive en condiciones, o en general, y todos los microorganismos viven en ciertas condiciones, especialmente condiciones de humedad. Entonces, en un lugar fresco y seco, en un lugar donde no haya mucha humedad, en un lugar donde no haya posibilidad de que se esté manipulando la mascarilla, etcétera, podemos conservarla siempre y cuando esta no haya perdido su integridad y vigilando que la superficie externa que ha estado en contacto con el ambiente o con posibles agentes patógenos no tenga contacto con la superficie donde la vamos a colocar. Por ejemplo, yo aquí estoy sobre una mesa, ¿no? Mal haría si me coloco esta mascarilla, la retiro y la pongo sobre la mesa. Estoy indirectamente contaminando la mesa donde pueden comer los niños, donde yo misma puedo después poner una fruta, poner mis alimentos, o simplemente tocar la superficie inmediatamente después que he puesto la mascarilla. Entonces, no habría un real control del contacto de los agentes que puedan estar en la superficie, ¿no? Si esta mascarilla está en un ambiente húmedo, si esta mascarilla ha estado en contacto con algún agente que pueda sobrevivir durante varias horas, un día incluso se ha reportado que puede sobrevivir en gotículas húmedas sobre la mascarilla el virus, entonces pues puede contagiar a otra persona, ¿no? Idealmente, si hay la posibilidad, entonces tendríamos que tenerla
colgada y que no tenga contacto con ninguna Claro. superficie. Y en el caso de los niños, doctora, niños pequeños, por ejemplo, a partir de los 3 años me parece que ya Claro. deben usar, ¿Cuál debe ser la edad más recomendable, no? claro, para usar la mascarilla. ¿Y qué mascarilla? Bueno, hay reportes que dicen que debe ser de niños de 2 años, hay otros que dicen de 3 años. Lo ideal es que los niños tengan la misma protección que el adulto y no tengan contacto con otras personas que puedan producirles contagio. Eso es un poco difícil en los niños, ¿no? Los que hemos tenemos contacto con niños, nos damos cuenta de eso. Pero lo importante en ese caso es, por ejemplo, esta mascarilla en realidad es una mascarilla que venden en la calle, de material, creo que es de neopreno, ¿no? Y el ajuste es similar. Si los niños tienen que usar mascarilla, lo ideal puede ser una mascarilla de 3 capas como esta, pero lo que más hay que fijarse es que tenga la talla para la cara. Es imposible que pongamos una mascarilla de adulto en la carita de un niño de 2 o 3 años, o incluso de 6, 5 años, que todavía son muy pequeñitos, ¿no? Entonces hay que buscar una mascarilla de acuerdo a la talla de la cara del niño, de forma tal que no le vaya a cubrir los ojos o le cubra demasiado el cuello, sino que le cubra exactamente nariz y boca. Bueno, interesantísimo realmente. Doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Margarita Jun, especialista del MINSA. Gracias. Creo que hemos tratado de aclarar todas las dudas. En el caso de los niños también se están vendiendo mascarillas quirúrgicas para niños, pero hay que comprar en lugares autorizados, por supuesto hay que ver ese tipo de cosas y tratemos de eso, de no reutilizarlas, si es de tela, lavarlas, y si podemos, si no tienen las 3 capas que dice la doctora o no estamos seguros, pues Doble. utilizar una mascarilla quirúrgica debajo, ¿no? Y también doble. Y doble mascarilla. Para tener mayor protección. Y correctamente, como dice nuestra señorita productora, que la nariz debe cubrirse y la boca también. Porque si no, Brenda se molesta, ¿no es cierto? Como es justo. Muchísimas gracias, doctora Margarita Jun.